Su currículum parece inflado, dijo el entrevistador con un gesto de desdén. Dudo seriamente que realmente haya manejado proyectos de infraestructura de esta escala. Se me revolvió el estómago mientras 25 años de sólido trabajo de ingeniería eran desechados como el periódico de ayer. El peso de mi menguante cuenta de ahorros me oprimió mientras me enderezaba en esa silla incómoda. Cada proyecto que aparece es genuino, dije en voz baja. La integración del sistema heredado que diseñé para la red industrial del Bajío. Cualquiera puede escribir números impresionantes en un papel, me interrumpió Jimena Herrera con esa sonrisa delgada que los jóvenes ejecutivos perfeccionan en la escuela de negocios. Sin el respaldo de una firma reconocida, estas afirmaciones son cuestionables, en el mejor de los casos. 11 meses atrás, yo estaba dirigiendo implementaciones tecnológicas en 3 estados hasta que una nueva propiedad decidió que la vieja guardia necesitaba ser renovada. Ahora estaba en la entrevista número 89, chocando con la misma pared de duda de personas con la mitad de mi edad que pensaban que la experiencia significaba obsolescencia. Jimena golpeó mi currículum con su bolígrafo Montblanc. Esta cartera de clientes parece particularmente descabellada para alguien con su trayectoria. Entonces se abrió la puerta lateral. Un tipo con un traje caro entró, se detuvo en seco y me miró fijamente. «Santo cielo, eres tú», exclamó Carlos Fuentes con genuina calidez. «El milagro que salvó toda nuestra infraestructura el año pasado cuando todos los consultores dijeron que nuestros sistemas estaban más allá de toda reparación». Se volvió hacia Jimena. Su estrategia de integración evitó lo que podría haber sido un desastre de 500 millones de pesos. La boca de Jimena se abrió ligeramente. «Esa es exactamente la razón por la que estoy aquí hoy», continuó Carlos. «Queremos ampliar nuestro contrato con Tecnoflujo». ¿Se une a su equipo? Porque eso cerraría el trato de inmediato. Permítanme retroceder. Me llamo Gabriel Vargas, tengo 49 años, y he pasado mi carrera haciendo que sistemas complejos funcionen cuando todos los demás decían que no se podían arreglar. Al crecer en Monterrey, fui el niño que arreglaba las radios y televisores de los vecinos antes de que nadie me enseñara cómo. Pagué mis estudios de ingeniería trabajando por las noches en una planta de fabricación, aprendiendo que los problemas del mundo real no siguen las soluciones de los libros de texto. A lo largo de 25 años, había desarrollado una reputación por ver patrones que otros pasaban por alto y traducir esa visión en sistemas que realmente funcionaban. Pero sentado en esa sala de conferencias de Tecnoflujo, nada de eso le importó a Jimena Herrera, cuyo cabello perfectamente peinado y traje elegante gritaban «carrera rápida en MBA». Tendría unos 35 años, probablemente graduada de algún programa prestigioso donde te enseñan que cualquier cosa de más de 5 años es chatarra heredada. Después de que Carlos salió de la sala, toda su actitud cambió de golpe. Su postura rígida se suavizó. El tono crítico en su voz desapareció como si alguien hubiera ajustado su control de volumen. «Bueno, esto es ciertamente inesperado», dijo, ajustándose sus gafas de diseñador. A Carlos es notoriamente difícil de impresionar. Hábleme más de su trabajo con su empresa. Tomé un respiro medido. Diseñé su estrategia de modernización del sistema heredado el año pasado. Sus consultores anteriores recomendaron el reemplazo completo, citando problemas de compatibilidad, pero identifiqué vías de integración que ellos habían pasado por alto. Jimena asintió con entusiasmo como si no hubiera pasado los 20 minutos anteriores cuestionando mis capacidades. Fascinante. ¿Y los resultados? 28% de mejora en la eficiencia en su primer trimestre, superando las proyecciones por cifras de 2 dígitos. Además, les ahorramos cerca de 200 millones de pesos en costos de reemplazo que no necesitaban gastar. Impresionante, dijo, garabateando notas como si su vida dependiera de ello. Deberíamos acelerar su solicitud. Dada su experiencia, podríamos considerarlo para nuestro puesto de director senior de tecnología. La compensación sería bastante generosa. El latigazo cervical del desprecio al cortejo me hizo dar vueltas la cabeza. Hace un momento, prácticamente me había llamado mentiroso. Ahora estaba lista para entregarme las llaves del reino. El puesto requiere a alguien que imponga respeto, continuó ella, sin captar la ironía por completo. Alguien con prestigio y credibilidad en la industria. La observé reescribir la realidad en tiempo real.
La entrevistadora despectiva se desvaneció, reemplazada por una defensora entusiasta que había reconocido inmediatamente mi potencial. Era como ver a alguien editar una película mientras aún se estaba proyectando. Mientras esbozaba los siguientes pasos con un entusiasmo renovado, mi mente se desvió a 11 meses antes. Yo había sido director senior de ingeniería en Soluciones Elite cuando una firma de capital de riesgo nos compró. El nuevo director ejecutivo, Bruno Castro, me llamó a su oficina un martes por la mañana. Gabriel, su trayectoria es sólida, había dicho mientras revisaba su teléfono cada 30 segundos. Pero estamos implementando un modelo de innovación más agresivo que requiere una energía de liderazgo diferente. Traducción: el club de chicos estaba cerrando filas alrededor de tipos que conocían las últimas palabras de moda pero que no podían solucionar un problema de una cafetera si sus vidas dependieran de ello. En 8 semanas, los 4 ingenieros senior mayores de 45 años fueron reemplazados por recién graduados de MBA de la red de Bruno. La mayoría tenía títulos impresionantes de escuelas elegantes, pero no podían distinguir el código heredado de los problemas heredados. Hablaban muy bien de transformación digital y metodologías ágiles, pero cuando los sistemas realmente se averiaban, llamaban a consultores. Mi paquete de indemnización fue generoso, diseñado para prevenir demandas en lugar de honrar contribuciones. Lo hicieron sonar como si me estuvieran haciendo un favor, como si la jubilación anticipada fuera una especie de regalo. Al principio, estaba seguro. Con mi experiencia y trayectoria, encontrar un nuevo puesto parecía inevitable. Las empresas necesitan personas que realmente entiendan cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Pero 89 entrevistas después, me había encontrado con innumerables versiones de Jimena. Personas que no podían conciliar mis logros con sus suposiciones sobre quién debería lograrlos. El patrón siempre era el mismo: jóvenes gerentes de contratación que habían aprendido sobre tecnología a partir de presentaciones de PowerPoint cuestionando si yo podría adaptarme a las prácticas modernas. Como si 25 años de resolver problemas reales de alguna manera me descalificaran para resolver los nuevos. Podríamos tener una oferta preparada para mañana, decía Jimena, con la voz brillante de entusiasmo recién descubierto. Solo tendré que consultarlo con el equipo ejecutivo, pero después del respaldo de Carlos, es prácticamente un formalismo. La miré, notando cómo su desprecio anterior había desaparecido por completo. Es un cambio de perspectiva bastante grande. Se rió levemente, como si hubiéramos sido mejores amigos todo el tiempo. Bueno, Carlos es nuestro cliente con la facturación más alta. Su opinión tiene un peso significativo en nuestro proceso de toma de decisiones. Y mi amplia experiencia no tuvo ningún peso hasta que alguien más la validó. Su sonrisa flaqueó ligeramente. Espero que entienda que tenemos que ser exhaustivos en nuestro proceso de investigación. Muchos candidatos exageran sus logros en estos días. Usted no estaba siendo exhaustiva, la interrumpí en voz baja. Usted decidió que yo no estaba calificado en el momento en que entré aquí. Eso no es cierto, protestó ella, subiéndole el color a las mejillas. Simplemente estaba haciendo preguntas desafiantes para evaluar sus capacidades. Usted llamó a mis logros descabellados y cuestionables. Esas no fueron preguntas, fueron acusaciones basadas en nada más que sus suposiciones. Jimena enderezó los papeles que no necesitaban ser enderezados, sus manos delataban su incomodidad. Quizás hubo una falta de comunicación en mi enfoque. Pero lo que importa ahora es que estamos muy interesados en incorporarlo a nuestro equipo. Recogí mi portafolio lentamente, tomándome mi tiempo. Lo agradezco. ¿Cuándo debo esperar saber sobre los próximos pasos? Su alivio era obvio. La llamaré personalmente mañana por la tarde con todos los detalles. Tal como lo prometió, Jimena llamó al día siguiente con una oferta significativamente superior al rango anunciado. El número era lo suficientemente impresionante como para resolver mis problemas financieros inmediatos y algo más. Le pedí el fin de semana para considerarlo, lo cual me concedió con entusiasmo, probablemente asustada de que se me escapara de sus manos de nuevo. Ese fin de semana lo cambió todo. El sábado por la mañana, me senté en la encimera de mi cocina mirando fijamente la carta de oferta. La compensación definitivamente resolvería mis problemas financieros inmediatos. Pero algo se sentía fundamentalmente mal con toda la situación. Pensé en todos los ingenieros calificados,
particularmente los mayores de 45 años, que habían sido despedidos sin un Carlos Fuentes que los defendiera. ¿Cuántas personas talentosas habían sido descartadas por Jimena y otras como ella porque no encajaban en algún molde predeterminado? Mi teléfono sonó con un mensaje de César Bárcenas, mi ex colega de Soluciones Elite. Nos habíamos estado reuniendo mensualmente para tomar café desde la adquisición, en parte para lamentarnos y en parte para mantenernos el ánimo mutuamente durante la búsqueda de trabajo. ¿Sigues en pie para mañana? Tengo noticias interesantes para compartir, su texto decía. A la mañana siguiente en nuestro restaurante habitual, César irradiaba emoción. A sus 61 años, tenía una energía que desafiaba su edad y sabiduría que reflejaba sus 30 años en ingeniería de sistemas. Había sido uno de los mejores solucionadores de problemas con los que había trabajado, el tipo de persona que podía entrar en un sistema averiado y detectar el problema que todos los demás habían pasado por alto. He estado consultando con 4 ex clientes de Soluciones Elite, reveló después de que pedimos nuestro café y huevos habituales. Todos hicieron la misma pregunta: ¿por qué no hay una firma que combine tecnología moderna con conocimiento institucional? Las grandes firmas tienen todas las últimas herramientas y palabras de moda, pero pasan por alto las realidades prácticas. Asentí, recordando la frecuencia con la que nuestras recomendaciones en Soluciones Elite habían sido cuestionadas por ejecutivos que no podían ver más allá de las presentaciones de PowerPoint y los informes de consultores que parecían impresionantes. Pero ignoraban cómo funcionaban realmente las cosas en el mundo real. Así que he estado pensando, continuó César, inclinándose hacia adelante con ese brillo en sus ojos que recordaba de nuestras mejores sesiones de lluvia de ideas. ¿Qué pasaría si creáramos esa firma nosotros mismos? Tú, yo, tal vez traer a Andrea por su experiencia en operaciones. Andrea Guzmán había sido nuestra líder de operaciones en Soluciones Elite, otra víctima de la adquisición. Tenía 45 años, era muy inteligente y tenía una asombrosa capacidad para ver cómo las soluciones técnicas se desarrollarían realmente en las operaciones diarias. ¿Quieres decir, iniciar nuestra propia empresa?, pregunté, aunque una parte de mí ya estaba intrigada por la posibilidad. Exactamente. Entre nosotros 3, tenemos contactos en todo el cinturón de fabricación. Mi indemnización todavía está casi intacta, y supongo que la tuya también. Saqué la carta de oferta de Tecnoflujo y la deslicé sobre la mesa. César la escudriñó y dejó escapar un silbido bajo. Esa es una cifra impresionante, pero tu cara me dice que no estás exactamente emocionado por ello. El entrevistador pasó 20 minutos diciéndome que mi experiencia no era creíble hasta que su cliente más grande entró y me reconoció. Ahora, de repente, soy su principal candidato. César me devolvió la carta, sacudiendo la cabeza. Clásico. Si aceptas este trabajo, estás entrando en otra empresa donde tu valor depende completamente de quien te valide, no de lo que realmente has logrado. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Entonces, ¿cuál es mi alternativa? Tal vez acabo de sugerirla. Mira, tenemos la experiencia, tenemos los contactos y sabemos exactamente qué está mal con la forma en que las grandes firmas abordan estos problemas. Durante las siguientes 3 horas, esbozamos lo que se convertiría en tecnología precisa. Nuestra visión era sencilla: una consultora especializada en sistemas que las grandes firmas consideraban desafiantes, infraestructura heredada que típicamente abordaban con modelos de reemplazo que ignoraban las limitaciones prácticas y financieras. Lo habíamos visto una y otra vez. Alguna consultora de moda entraría, recomendaría arrancar sistemas perfectamente funcionales porque no eran de última generación, y cobraría millones por soluciones que eran más complejas y menos confiables que lo que reemplazaban. El secreto sucio, dijo César, es que la mayoría de estos sistemas heredados funcionan mejor que cualquier cosa que puedas instalar hoy, si tan solo sabes cómo integrarlos correctamente. Para el lunes por la mañana, había redactado un respetuoso rechazo a Tecnoflujo y programado llamadas con Andrea y otros 2 ex colegas que habían sido marginados durante la adquisición de Soluciones Elite. La respuesta fue inmediata y entusiasta. Todos estaban cansados de que les dijeran que su experiencia estaba obsoleta. La respuesta de Jimena a mi correo electrónico llegó en minutos. Esta es una noticia decepcionante. Quizás podamos aumentar el paquete de compensación. Carlos preguntó específicamente por usted esta mañana cuando llamó.
Le respondí que mi decisión no era por dinero, le agradecí su tiempo y cerré mi computadora portátil con una sensación de finalidad que se sintió sorprendentemente liberadora. Los primeros 6 meses de construcción de tecnología precisa fueron los más desafiantes y gratificantes de mi carrera. César, Andrea y yo juntamos nuestros paquetes de indemnización como capital inicial. Trabajamos desde el garaje convertido de César, utilizando nuestras conexiones en la industria para asegurar reuniones iniciales. Los primeros días fueron austeros. Teníamos mucha experiencia, pero no reconocimiento de marca, ni oficinas elegantes, ni presupuesto de mercadotecnia. Lo que teníamos era un total combinado de 70 años de hacer que los sistemas funcionaran realmente, y resultó que eso era exactamente lo que algunas empresas necesitaban. Nuestro primer gran avance llegó inesperadamente. Luis García, un gerente de planta en una compañía de electrónica de consumo, había asistido a uno de mis talleres años antes. Me contactó después de escuchar por la red que había comenzado una nueva empresa. Mi equipo ha estado presionando por la modernización del sistema durante 2 años, explicó durante nuestra primera llamada. Pero todos los consultores con los que hemos hablado dicen que el reemplazo completo es la única opción. Los presupuestos son astronómicos y, francamente, no estoy convencido de que los nuevos sistemas funcionen mejor que lo que tenemos. La situación de Luis era perfecta para lo que estábamos tratando de hacer. Su planta tenía una mezcla de equipos heredados que funcionaban de manera confiable, pero no se comunicaban bien con los sistemas más nuevos. Las grandes consultoras veían signos de dólar en una revisión completa. Nosotros vimos un desafío de integración que podría resolverse por una fracción del costo. Recordé cómo abordó desafíos similares en ese taller, continuó Luis. Usted realmente parecía entender que a veces la forma antigua de hacer las cosas tiene ventajas. Consideraría proporcionar una evaluación alternativa. El presupuesto del proyecto era modesto en comparación con lo que las grandes firmas estaban cotizando, pero la oportunidad era exactamente lo que necesitábamos para demostrar nuestro concepto. Pasamos 3 semanas desarrollando un análisis integral que identificó puntos de integración que los otros consultores habían pasado por alto por completo. En lugar de arrancar equipos funcionales, trazamos cómo cerrar las brechas de comunicación entre los sistemas antiguos y nuevos utilizando soluciones de middleware específicas. Cuando presentamos nuestros hallazgos al equipo de Luis, se podía sentir cómo la energía en la sala cambiaba de escepticismo a genuina emoción. 2 vicepresidentes que ni siquiera estaban programados para asistir a la reunión aparecieron a mitad de nuestra presentación. Esto es exactamente lo que hemos estado tratando de articular a la Junta, dijo uno de ellos después. Ustedes han cuantificado la solución mientras abordan todas las complejidades prácticas que nos preocupaban. Nuestro enfoque les ahorró 18 meses de inactividad y alrededor de 130 millones de pesos en comparación con la opción de reemplazo completo. Más importante aún, el sistema integrado en realidad funcionó mejor de lo que lo habrían hecho los sistemas antiguos o nuevos por sí solos. Ese único proyecto condujo a 3 referencias, cada una un poco más grande y más compleja que la anterior. Se estaba corriendo la voz de que había una pequeña firma que podía hacer que los sistemas heredados se llevaran bien con la tecnología moderna sin arruinarse ni cerrar las operaciones. Para el 4.º mes, habíamos contratado a 2 analistas junior y nos habíamos mudado a un pequeño espacio de oficina. Nada elegante, pero se sintió bien tener tarjetas de presentación con una dirección real en lugar del garaje de César. Luego vino la conferencia de la industria que lo cambió todo para nosotros. La cumbre anual de tecnología industrial fue la principal reunión para nuestra industria. Normalmente, una startup como Tecnología Precisa no habría merecido mucha atención, pero Andrea había presidido previamente el panel de operaciones y aprovechó esa conexión para asegurarnos un espacio de presentación. Nuestro tema de integración heredada, maximizar el valor de la infraestructura existente, no estaba diseñado para ser provocativo. Simplemente presentamos estudios de casos que mostraban cómo los enfoques centrados en el reemplazo sobrevaloraban sistemáticamente los costos de interrupción mientras subestimaban la estabilidad operativa. Lo que no sabíamos era que Carlos Fuentes estaría sentado en nuestra audiencia, tomando notas. Durante la sesión de preguntas y respuestas, Carlos se puso de pie desde la 3.ª fila. Su metodología desafía todo lo que las principales firmas consultoras le han estado diciendo a mi junta durante los últimos 2 años. ¿Qué tan seguro está de estas proyecciones de eficiencia? Lo reconocí de inmediato, pero mantuve mi voz profesional.
Nuestros modelos han superado constantemente los enfoques de reemplazo tradicionales en un 15 a 28% en métricas de eficiencia en múltiples industrias. Tenemos datos completos que respaldan cada afirmación que hemos hecho hoy. Ciertamente los tiene, dijo con esa misma sonrisa cálida que recordaba de la entrevista de Tecnoflujo. Su estrategia transformó nuestras operaciones el año pasado y probablemente salvó mi trabajo en el proceso. Tengo curiosidad por saber por qué no está con Tecnoflujo ahora. Se lo recomendé específicamente. La sala se quedó en silencio total. Tecnoflujo era uno de los principales patrocinadores de la conferencia, con su director de tecnología programado para pronunciar el discurso de apertura del día siguiente. Este no era el tipo de respaldo público que querían que recibiera su competencia. Decidí buscar una oportunidad diferente, respondí diplomáticamente, aunque sorprendí a varias personas en la audiencia intercambiando miradas de complicidad. Carlos asintió pensativo. Bueno, su pérdida es aparentemente bastante significativa. Mi equipo estaría muy interesado en escuchar más sobre su trabajo actual. ¿Está aceptando nuevos clientes? Selectivamente, respondí, tratando de mantener la satisfacción fuera de mi voz. El murmullo comenzó inmediatamente después de que terminó nuestra sesión. Los asistentes que inicialmente se habían saltado nuestra presentación comenzaron a acercarse a nosotros en el pasillo, solicitando tarjetas de presentación y preguntando sobre la disponibilidad. Los reporteros de la industria que se habían centrado exclusivamente en las grandes firmas de repente querían la perspectiva de tecnología precisa sobre las tendencias del mercado. Pero el momento más significativo llegó esa noche en la recepción de networking. Estaba inmerso en una conversación con un cliente potencial cuando noté a Jimena Herrera observándome desde el otro lado de la sala. A su lado estaba el director de tecnología de Tecnoflujo, Sergio Cortez. Su expresión se volvía más tensa a cada minuto mientras Carlos Fuentes se abría paso decididamente entre la multitud hacia nuestra conversación. Gabriel, gritó Carlos, lo suficientemente fuerte como para que las conversaciones cercanas se detuvieran y las cabezas se volvieran en nuestra dirección. He estado hablando con nuestra junta directiva esta tarde. Queremos hacer la transición de toda nuestra cartera de estrategia de infraestructura a tecnología precisa. Prácticamente podía sentir la mirada de Jimena taladrando mi nuca mientras las implicaciones del anuncio de Carlos se asimilaban en toda la sala. Esa es una cartera sustancial, dije, muy consciente de la atención que estábamos atrayendo repentinamente desde todas las direcciones. Vale cada centavo basándose en sus resultados anteriores, respondió Carlos con entusiasmo. Además, hemos estado cada vez más insatisfechos con la visión limitada y el enfoque de molde de nuestro consultor actual. La indirecta no tan sutil a Tecnoflujo no pasó desapercibida para nadie a nuestro alcance. La mirada de Jimena se intensificó mientras le susurraba con urgencia a Sergio, probablemente tratando de descubrir cómo contener este desastre de relaciones públicas. Sería un honor para nosotros discutir esa oportunidad con usted, dije profesionalmente, aunque por dentro estaba prácticamente brillando con reivindicación. Excelente. Sin embargo, una advertencia justa, ya he mencionado su firma a varios colegas de otras compañías. Probablemente debería esperar algunas llamadas. Mientras Carlos se alejaba para reunirse con sus colegas, Sergio y Jimena lo interceptaron de inmediato. Incluso desde el otro lado de la sala, su conversación parecía acalorada, con Carlos sacudiendo la cabeza repetidamente ante lo que sea que estuvieran proponiendo. Más tarde esa noche, Sergio se acercó a mí en el bar donde estaba celebrando en silencio con César y Andrea. Gabriel, ¿verdad?, dijo con el tipo de sonrisa forzada que grita control de daños. Sergio Cortez, director de tecnología de Tecnoflujo. Entiendo que pudo haber habido cierta confusión durante su proceso de entrevista con nuestra organización. Ninguna confusión en absoluto, respondí con calma, tomando un sorbo de mi cerveza. Su directora de tecnología dejó muy clara su evaluación hasta que Carlos proporcionó alguna validación externa. Sergio hizo una mueca ligeramente ante la franqueza de mi respuesta. A veces nuestros procesos de evaluación no identifican adecuadamente el talento excepcional en la primera pasada. Me gustaría disculparme personalmente por cualquier falta de comunicación y explorar si aún podría haber una oportunidad de colaboración entre su experiencia y nuestra organización. Antes de que pudiera formular una respuesta, César apareció a mi lado con una sincronización impecable. Disculpen la interrupción, caballeros, pero nuestra próxima cita acaba de llegar, dijo con suavidad.
Tal cita no existía, pero su intervención fue perfecta. Por supuesto, dije, volviéndome hacia Sergio con una sonrisa educada. Fue interesante conocerlo, Sergio. La conferencia marcó un punto de inflexión para tecnología precisa que superó incluso nuestras proyecciones más optimistas. En 3 meses, habíamos asegurado contratos con 7 clientes importantes, incluida la compañía de Carlos con su cartera ampliada. Nuestro equipo creció a 19 personas, cada una contratada no solo por sus habilidades técnicas, sino también por su experiencia práctica y diversas perspectivas que las grandes firmas típicamente pasaban por alto. Nos mudamos a un espacio de trabajo más grande en un distrito de almacenes reconvertido. Nada extravagante, pero luminoso y funcional con espacio para expandirse. Insistí en que nuestra sala de conferencias principal tuviera paredes de vidrio que dieran a la zona de trabajo. La transparencia sería literal en tecnología precisa, no solo una palabra de moda en una declaración de misión. 6 meses después de la conferencia, nuestra lista de clientes se había triplicado. Habíamos demostrado que había una demanda sustancial para nuestro enfoque, combinar tecnología de vanguardia con conocimiento institucional en lugar de tirar todo lo que no fuera completamente nuevo. Luego recibimos un correo electrónico inesperado que cerraría el círculo. Ricardo Morales, director de servicios al cliente de Tecnoflujo, solicitó una reunión para discutir posibles sinergias y oportunidades de colaboración. El lenguaje era corporativo, pero la intención era bastante clara. Ricardo llegó a nuestras oficinas precisamente a tiempo, impecablemente vestido y visiblemente incómodo. Después de breves cumplidos y un recorrido por nuestras instalaciones, fue directo al grano en nuestra sala de conferencias. A Tecnoflujo le gustaría discutir la posibilidad de adquirir tecnología precisa, dijo, su discurso ensayado ligeramente socavado por la energía nerviosa. Nuestra junta cree que podría haber un valor estratégico significativo al combinar las fortalezas complementarias de nuestras organizaciones. Mantuve mi expresión neutral a pesar de sentir una oleada de satisfacción. Esa es una propuesta interesante, Ricardo. ¿Puedo preguntar qué provocó específicamente este interés? Su trayectoria de crecimiento ha sido notable, respondió con cuidado, consultando sus notas. Sus metodologías, particularmente su marco de integración heredada, han generado considerable atención en toda la industria. Las mismas metodologías que Jimena Herrera había desestimado como cuestionables solo 18 meses antes. Parece que está ocurriendo un desarrollo paralelo, continuó Ricardo diplomáticamente, pero nuestro liderazgo reconoce que su equipo ha desarrollado un enfoque único que sería extremadamente valioso para el crecimiento futuro de nuestra organización. Asentí lentamente. Por favor, dígale a Sergio Cortez que estoy ciertamente abierto a tener esa conversación. Sin embargo, me gustaría que la reunión inicial incluyera a quien sea responsable de supervisar cualquier posible proceso de integración. Esa sería Jimena Herrera, dijo Ricardo sin dudarlo. Ahora es nuestra vicepresidenta ejecutiva de Estrategia e Integración, reportando directamente a Sergio. Sonreí. Perfecto. Por favor, programe esa reunión a su conveniencia más temprana. Después de que Ricardo se fue, César y Andrea me bombardearon con preguntas sobre mis intenciones. ¿Estás considerando venderles realmente?, preguntó Andrea con incredulidad. Estoy considerando escuchar lo que tienen que decir, respondí. Pero sospecho que esta conversación va a ser muy diferente de mi entrevista allí. La reunión fue programada para el jueves siguiente en la sede de Tecnoflujo en el centro. Llegué con César y nuestro asesor legal contratado recientemente, entrando en la misma sala de conferencias donde Jimena había cuestionado mi credibilidad. Sergio nos saludó calurosamente mientras Jimena estaba ligeramente detrás de él, su sonrisa profesional sin llegar del todo a sus ojos. La dinámica de poder había cambiado drásticamente desde nuestro último encuentro. Gabriel, qué maravilloso volver a verlo, dijo Sergio con genuino entusiasmo. Gracias por considerar nuestra propuesta. Gracias por su interés en tecnología precisa, respondí, acomodándome en mi silla. Creo que conocen a César Bárcenas, mi cofundador y director de tecnología, y este es nuestro asesor general. Después de las presentaciones, fui directo al meollo del asunto. Antes de discutir números, me gustaría entender la visión de Tecnoflujo para tecnología precisa después de la adquisición. Específicamente, ¿cómo ven la integración de nuestras metodologías y equipo con su estructura operativa existente?
Sergio asintió a Jimena, quien enderezó su postura antes de dar lo que era claramente una respuesta preparada. Visualizamos que Tecnología Precisa se convierta en nuestro centro de excelencia para proyectos de integración complejos, dijo con suavidad. Sus metodologías se escalarían a través de nuestras operaciones globales mientras que su equipo central lideraría iniciativas de transferencia de conocimiento a nuestros departamentos existentes. ¿Y nuestro marco de integración heredada?, pregunté. Una iniciativa fascinante, respondió Jimena con cuidado, aunque necesitaríamos alinearlo con nuestros parámetros de modernización establecidos para garantizar la coherencia con nuestros estándares de calidad. Noté cómo todavía no podía obligarse a reconocer que el propósito entero del marco era desafiar esos mismos parámetros de modernización. ¿Podría explicar lo que quiere decir con coherencia de calidad? Su sonrisa se tensó casi imperceptiblemente. Tecnoflujo ha construido su reputación en ofrecer innovación de vanguardia. Si bien ciertamente apreciamos las perspectivas prácticas, debemos mantener las expectativas de liderazgo tecnológico en las que nuestros clientes han llegado a confiar. ¿Y quién supervisaría este proceso de alineación? Mi división manejaría todas las actividades de integración, respondió Jimena. Trabajaríamos de cerca con su equipo durante el periodo de transición, aunque en última instancia todas las decisiones de metodología tendrían que seguir los protocolos y estándares establecidos de Tecnoflujo. Sergio intervino con entusiasmo. Estamos preparados para hacer una oferta muy generosa, Gabriel. Todo su equipo recibiría bonificaciones de retención significativas, y usted personalmente tendría un puesto de liderazgo senior dentro de nuestra división de tecnología. ¿Reportando a quién?, pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Jimena sería su supervisora directa, confirmó Sergio. Como vicepresidenta ejecutiva de Estrategia e Integración, ella supervisa todas nuestras divisiones especializadas e integraciones de adquisición. Asentí pensativamente, saboreando la ironía. Gracias por aclarar la estructura de informes. Antes de discutir números específicos, me gustaría compartir algunos datos de rendimiento con ustedes dos. Abrí mi computadora portátil y giré la pantalla hacia ellos, mostrando visualizaciones completas de los resultados de los clientes de compañías que habían implementado nuestras recomendaciones durante los últimos 18 meses, comparados lado a lado con los promedios de la industria. Tanto Sergio como Jimena se inclinaron hacia adelante, sus expresiones revelando una genuina sorpresa ante la magnitud de las diferencias de rendimiento. Estas no eran solo mejoras incrementales, representaban cambios fundamentales en cómo estas compañías abordaban el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura. Estos resultados no son solo incrementalmente mejores, expliqué. Representan una filosofía completamente diferente sobre la relación entre la innovación y el conocimiento institucional. Extremadamente impresionante, murmuró Sergio, claramente recalculando sus suposiciones sobre nuestro valor de mercado. Ahora me gustaría mostrarles algo más que creo que encontrarán igualmente interesante. Cambié a una visualización diferente que mostraba la experiencia y la diversidad de antecedentes de los equipos que habían logrado estos resultados excepcionales, en comparación con los patrones de contratación típicos de la industria. El contraste era marcado e innegable. La metodología de Tecnología Precisa había reunido consistentemente equipos que no se parecían en nada a los grupos homogéneos que se encontraban típicamente en las principales firmas consultoras, pero los superaban significativamente en cada métrica significativa. Nuestro éxito no se debe a pesar de nuestro enfoque diferente para identificar el talento, expliqué, mirando directamente a los ojos de Jimena. Es específicamente gracias a ello. No tenemos éxito forzando a todos a entrar en el mismo molde predeterminado. Tenemos éxito encontrando personas cuyas perspectivas únicas y experiencia ganada con esfuerzo revelan soluciones que otros pasan por alto sistemáticamente. La expresión de Jimena se había vuelto notablemente más tensa a lo largo de mi presentación. Si bien las iniciativas de diversidad son ciertamente admirables, dijo con cuidado, Tecnoflujo ha desarrollado estándares muy específicos a lo largo de muchos años que garantizan que nuestros clientes reciban el calibre de experiencia profesional que esperan de nosotros. ¿Son esos los mismos estándares que la llevaron a descartar mi experiencia como descabellada y cuestionable durante nuestra entrevista? Pregunté en voz baja. La sala se quedó completamente en silencio. Sergio miró a Jimena con las cejas levantadas, claramente inconsciente de la historia completa entre nosotros. Creo que pudo haber habido alguna falta de comunicación acerca de esa interacción en particular, dijo Jimena,
con la voz cuidadosamente controlada. No hay falta de comunicación, respondí con calma. Usted hizo una evaluación clara de que mis logros no eran creíbles hasta que un cliente importante apareció y los validó. Ahora quiere aplicar esos mismos criterios de juicio fundamentalmente defectuosos para evaluar y potencialmente controlar a todo mi equipo. La transformación fue completa. Pasé de ser un candidato a un puesto de trabajo descartado a la persona cuya aprobación Tecnoflujo necesitaba para su futuro estratégico. Jimena Herrera, quien había cuestionado mis calificaciones, ahora estaba sentada frente a mí con la esperanza de adquirir la compañía que había construido precisamente porque su evaluación inicial había sido tan errónea. Mi venganza no se trataba de humillar a Jimena o destruir Tecnoflujo. Se trataba de demostrar sistemáticamente que su enfoque para evaluar el talento estaba fundamentalmente roto, y posicionarme para arreglarlo desde dentro. La mejor venganza, resultó ser, fue construir algo tan exitoso que las personas que te habían descartado no tuvieran más remedio que pedirte que les enseñaras cómo lo hiciste. De hecho, dije, abriendo una nueva carpeta, tengo una contrapropuesta. Deslicé documentos sobre la mesa que describían nuestros términos. Las cejas de Sergio se levantaron mientras leía. Esto requiere la creación de un consejo de liderazgo tecnológico con autoridad para anular los procesos estándar, dijo. Y Tecnología Precisa operaría con total autonomía sobre la contratación y la metodología, agregó Jimena, con la voz tensa. Correcto. Usted supervisaría esta transformación como mi subordinada directa. La dinámica de poder se había invertido por completo. Sergio parecía preocupado. Esto va mucho más allá de una adquisición estándar. Ustedes se acercaron a nosotros porque nuestra perspectiva diferente crea valor, respondí. Si quieren ese valor, deben abrazar lo que lo hace posible. 3 días después, Sergio regresó solo. La Junta revisó sus datos de rendimiento. Los resultados son innegables. Estamos preparados para aceptar sus términos. Durante 2 semanas, finalizamos el acuerdo preservando la autonomía de Tecnología Precisa mientras transformábamos el enfoque de Tecnoflujo hacia la toma de decisiones basada en la experiencia. Un mes después, anunciamos la adquisición. En mi primer día en la sede de Tecnoflujo, presenté nuestra metodología a 400 empleados. El Consejo de Liderazgo Tecnológico no se trata de bajar los estándares, expliqué. Se trata de reconocer que hemos estado midiendo las cosas equivocadas. Las semanas siguientes trajeron resistencia, pero todo cambió cuando nuestro primer equipo integrado superó los enfoques tradicionales en cada métrica. En la reunión trimestral de la Junta, los datos fueron inequívocos, identificar el talento pasado por alto creó una ventaja competitiva. 3 meses después, la satisfacción del cliente de Tecnoflujo alcanzó máximos históricos para la compañía. El momento más satisfactorio llegó un año después de la adquisición. Jimena apareció en el umbral de mi oficina. El proyecto del Bajío Central que usted reunió identificó soluciones que nadie más vio, dijo en voz baja. Un ingeniero, Tomás García, lo rechacé 2 veces antes de que su consejo señalara su potencial. Es brillante. Ella miró hacia abajo. He estado revisando a los candidatos que rechacé que luego fueron contratados a través de su programa. Descarté constantemente a personas que no encajaban en un perfil, independientemente de su capacidad. Incluyéndolo a usted. Cuando descartó mi experiencia ese día, usted no solo me estaba rechazando a mí, respondí. Estaba reforzando un sistema que pasa por alto la excelencia. Mi objetivo era asegurar que ese sistema no pudiera seguir lastimando a personas con valiosas contribuciones. Jimena asintió. He solicitado la transferencia a nuestra división europea. Quería que supiera que entiendo lo que logró aquí. La excelencia viene en muchas formas, dije, incluyendo reconocer cuando nuestro juicio necesita ser recalibrado. 2 años después de fundar Tecnología Precisa, lo que comenzó como mi búsqueda de validación había transformado una industria. La metodología de Tecnoflujo se convirtió en el nuevo estándar, con los competidores luchando por replicar los resultados. Mi venganza no fue sobre humillar a Jimena. Fue desmantelar sistemáticamente las barreras que permiten a guardianes inexpertos decidir quién merece una oportunidad. A veces, la mayor venganza no es destruir a aquellos que te subestiman, es construir algo tan innegablemente exitoso que no tienen más remedio que rogarte que compartas tus secretos.
La excelencia siempre encuentra una manera de salir a la luz, y cuando lo hace, las mismas personas que descartaron tu potencial se alinearán para afirmar que siempre creyeron en ti.